nos vamos a enfocar un poquito en la transmisión de un proceso aleatorio. Vamos a llamar x de t nuestro proceso aleatorio, que va a pasar a través de un filtro LTI, que es un filtro que es lineal y que no va a cambiar con el tiempo. Lineal quiere decir que solo va a hacer operaciones lineales. E invariante en el tiempo quiere decir que en cualquier instante de tiempo, la respuesta de este filtro, h de t, siempre va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, a la salida yo tengo un y de t. Y la clase anterior habíamos visto y habíamos recordado, de hecho, que si yo paso una señal a través de un filtro, la salida se obtiene a través de la convolución de la entrada con este h de t, que se conoce como la respuesta al impulso del filtro. Esto de aquí ustedes ya lo estudian en procesamiento digital de señales o también ya en análisis de señales y sistemas les dan una pequeña noción de esto. Nosotros específicamente aquí no nos vamos a dedicar a calcular convoluciones ni nada de esas cosas. Lo único que necesito que entiendan el concepto, ¿sí? O sea, lo que necesitaba yo aquí, por ejemplo, es que ustedes sepan que a la salida del filtro yo calculo la convolución de la respuesta del filtro por la señal de entrada. Y aquí tenemos la integral de convolución. Entonces, esto también ustedes en señales y sistemas deben haber hecho un montón de veces y que calculado, que cogían y reemplazaban tau, que al otro le invertían y le desplazaban tau, ¿no es cierto? Y luego integraban en el dominio de las funciones. Entonces, aquí yo tengo la integral de convolución. ¿Cómo yo calculo el valor medio de la señal de salida? Esa es la pregunta que queremos responder. Dado que mi entrada es un proceso estocástico, a la salida obviamente yo también tengo un proceso estocástico. La pregunta es, ¿cuál es el valor medio de ese proceso estocástico a la salida del filtro? Entonces, vamos a llamarle mi sub y de t, o sea, la esperanza del proceso estocástico y de t. Aplicamos el operador esperanza, ¿de acuerdo? Y recuerden que h de t es conocido. H de t es la respuesta al impulso del filtro. Entonces, específicamente, esta respuesta al impulso es conocida y por lo tanto es algo determinístico. Por lo tanto, la esperanza, ¿sí? Si el sistema es estable, o sea, el sistema no se modifica, y si el proceso aleatorio es x de t, entonces yo puedo mandar el operador esperanza aquí adentro. ¿De acuerdo? Recuerden que la esperanza es una integral. En el fondo, calcular el valor medio es calcular una integral, entonces simplemente es como que hubiera mandado esa integral acá adentro. ¿Y por qué solamente calculo sobre x de t? Porque x es mi proceso estocástico. Esto de aquí es determinístico. ¿De acuerdo? Entonces, si x de t es un proceso estacionario en el sentido amplio, yo sé que esto de aquí es una constante. Habíamos dicho que procesos estacionarios en el sentido, procesos estocásticos estacionarios en el sentido amplio mantienen las estadísticas a lo largo del tiempo. Quiere decir que el valor medio de este señor de aquí es el mismo para cualquier valor de t y para cualquier valor de tau. Y ese le reemplazamos con mi de x, o sea, es una constante. Como esto es una constante, sale de la integral, ¿de acuerdo? Y me queda esto de acá. Entonces, el valor medio del proceso de salida es igual al valor medio del proceso de entrada y por la integral de la respuesta al impulso del filtro. Entonces, esta formulita de aquí es la que me interesa a ustedes que sepan, ¿sí? Una formulita sencilla, sino que hemos hecho el proceso para ver cómo llegamos hasta allá. Ahora bien, esto de aquí, esto que estoy encerrando es una constante también, porque siempre la respuesta al impulso del filtro va a ser la misma, porque el filtro no va a cambiar con el tiempo. Entonces, eso es una constante, ¿de acuerdo? Y entonces, otra forma de calcular el valor medio del proceso estocástico y de t, o sea, esto de aquí, que también es una constante, dicho sea de paso, porque estamos viendo que el mi de x es una constante y esta integral de acá también es una constante. Por lo tanto, esto de aquí es una constante, y aquí lo está diciendo, es una constante, es igual al valor medio del proceso de entrada por h de 0, h mayúscula de 0. ¿Qué es h mayúscula de 0? Es la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? De h de t evaluada en 0.
Eso es H mayúscula de 0. Entonces, miren, dice H de 0 es la respuesta en frecuencia del filtro o del sistema, de lo que sea, evaluada en la frecuencia f igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo esa respuesta en frecuencia? H de f es igual a integral de menos infinito más infinito de h de t exponencial de j2πft de t. ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo ya conozco la respuesta en frecuencia del filtro o la transformada de Fourier del filtro, ¿sí? Digamos que yo les digo, conocemos la transformada de Fourier de este filtro de aquí. Y conozco que el valor medio del proceso estocástico de entrada es igual a 5. Pregunta, ¿cuál es el valor medio del proceso de salida? Entonces, lo único que ustedes van a hacer para calcular es mi dx por h evaluado en 0. O sea, 5 por esto de aquí es una función que depende de la frecuencia y lo que van a hacer es coger esa función y donde haya la frecuencia le colocan 0. Y se acabó. Entonces, miren qué fácil. Eso nos ayuda muchísimo, siempre y cuando el proceso x de t sea estacionario en el sentido amplio. Y siempre vamos a considerar ese escenario. Vamos a considerar que el proceso de entrada de x de t es estacionario en el sentido amplio. Quiere decir que sus estadísticas no cambian con el tiempo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Y que podría repetir el contexto de la pregunta que dijo cómo nos podría preguntar? Claro, por supuesto. Digamos, yo les digo que aquí un proceso estocástico, x de t, que tiene valor medio 5, pasa a través de un filtro que tiene esta respuesta en frecuencia, h de f. Me invento, h de f es igual a f al cuadrado más 2f. Me estoy inventando, sí. Y les pregunto, determine el valor medio del proceso estocástico a la salida de ese filtro. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es aplicar esta fórmula que está acá abajo. Entonces, ustedes hacen mi de y para calcular es igual a mi de x por h evaluado en 0. Para nuestro caso, entonces, voy a borrar esto que está acá. Para este ejemplo de aquí, sería 5, que multiplica a la respuesta en frecuencia evaluada en 0. O sea, 0 al cuadrado más 2 por 0. Un caso particular que no debería ocurrir, porque me inventé nada más, esto de aquí no va a ser una respuesta en frecuencia nunca. Pero en este caso en particular sería 5 por 0 y la respuesta es 0. ¿Sí? Entonces simplemente haciendo eso ya encontramos. ¿De acuerdo para la persona que me consultó? Sí, gracias. Gracias también por la pregunta. Ok. Vamos a definir a otra cosa que se llama otro parámetro, otra forma de evaluar el comportamiento de estos procesos estocásticos que se conoce como función de autocorrelación. La función de autocorrelación del proceso y de t se define de esta forma que estamos viendo acá. Sí, esto ya es una fórmula. Es una integral de h evaluado en tau 1 por h evaluado en tau sub 2 y Rx de aquí es la función de autocorrelación del proceso x de t. La clase anterior nosotros ya hablamos de la función de autocorrelación. ¿De acuerdo? Recuerden, la función de autocorrelación me decía qué tan rápido va cambiando el proceso. Yo podía graficarla y vimos algunas propiedades de la función de autocorrelación. Y esa función de autocorrelación es una función de tau. Entonces aquí yo simplemente reemplazo, en vez de tau pongo tau menos tau 1 más tau 2, integro y eso me va a dar un resultado. Obviamente esas integrales pueden quedar bastante complejas, entonces eso no vamos a resolver a mano, eso lo haremos en software, por ejemplo. Pero es una fórmula nada más, donde ustedes cogen, reemplazan, colocan en el software y mandan a ver qué sale. Y se acabó, para nuestra materia, ¿sí? A mí no me interesa que se pongan a resolver a mano. Y ahora, ¿cómo yo calculo el valor cuadrático medio del proceso y de t? Una cosa que a veces la gente se confunde también, y en telecomunicaciones utilizamos mucho, en vez de decir valor cuadrático medio, decimos la potencia media. Valor cuadrático medio y potencia media puede decirse que son términos sinónimos, si se puede decir de alguna forma, ¿sí? La potencia media del proceso de salida. Cuando hablamos de estadística, hablamos del valor cuadrático medio.
Cuando hablamos en telecomunicaciones, generalmente hablamos de la potencia. ¿Por qué de la potencia? Porque estamos elevando la señal al cuadrado. Entonces, decimos que es potencia media. Entonces, ¿cuál es la potencia media del proceso de salida? Entonces, la potencia media del proceso de salida simplemente se calcula evaluando la función de autocorrelación en cero. Y esto era algo que habíamos visto antes también. Habíamos visto que la potencia media de un proceso estocástico se calcula evaluando la función de autocorrelación en cero. Entonces, si yo simplemente en esta fórmula que está acá arriba reemplazo tau igual a cero, me va a quedar esta fórmula que ustedes están viendo acá abajo. Y nuevamente integro, meto en software, integro y esto me va a dar un valor numérico, ¿no? Acá arriba fíjense que me va a quedar en función de tau, porque estoy integrando en tau 1 y en tau 2. Entonces, por lo tanto, acá arriba me va a quedar una función de tau. Pero acá abajo estoy integrando en tau 1 y tau 2, y como ya hice que tau valga 0, entonces esto de aquí me va a dar un resultado numérico. En cambio que arriba me va a quedar una función de tau. ¿Ok? Tener cuidado con esos detalles. Entonces, nuevamente, cojo, coloco en software y a ver cuánto me sale. ¿De acuerdo? Esto me ayuda muchísimo para ver qué pasa, por ejemplo, cuando un proceso estocástico pasa a través de un filtro, de algunas cosas. Ya vamos a hacer algunos cálculos que nos van a ayudar a entender todo esto que estamos haciendo aquí. Con ejemplos se aprende, ¿no es cierto? Las fórmulas a veces no se quedan ahí en el viento. Bien, ahora finalmente vamos a definir algo que se conoce como densidad espectral de potencia. Este es un parámetro importantísimo en telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Que nos dice básicamente cómo este proceso aleatorio, cómo la potencia del proceso aleatorio se distribuye en las diferentes frecuencias que lo componen. Una señal, un proceso estocástico o una señal está compuesta por muchas frecuencias. Mi voz, por ejemplo. Mi voz puede considerarse de alguna forma como un proceso estocástico porque es una señal aleatoria que va cambiando en el tiempo. Y obviamente mi voz no es una sola frecuencia, mi voz está conformada por un conjunto de frecuencias. Y las voces de ustedes también están conformadas por un conjunto de frecuencias, porque por eso es que todos tenemos un timbre de voz diferente. Solo que en algunos casos puede que mi voz tenga unas frecuencias con mayor potencia que sus voces. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene una voz más gruesa, vamos a ver que va a haber frecuencias, si viéramos el espectro de potencia que se llama de la señal, vamos a ver que las frecuencias más bajas tienen mayor potencia. Una chica, por ejemplo, que tiene una voz más aguda, vamos a ver que en cambio, a lo mejor la voz de ella también tiene las mismas frecuencias que podría tener mi voz, por ejemplo, pero sin embargo, la voz de esta chica tiene mayores niveles de potencia en frecuencias más altas. Y eso vamos a hacer un ejemplo cuando analicemos, por ejemplo, con quienes estamos en comunicaciones inalámbricas, la parte del analizador de espectros. Los que están cogiendo inalámbricas ya lo veremos la siguiente semana. Los que todavía no cogen inalámbricas, cuando ya la tomen, ahí van a ver. Y ahí vamos a hacer un ejemplo con música, por ejemplo, para que ustedes vean cómo se ve el espectro de frecuencias. Bien, entonces la densidad espectral de potencia me dice eso, me dice cómo está distribuida la potencia de la señal en las diferentes frecuencias que la componen. ¿De acuerdo? Eso es la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio y la función de autocorrelación están relacionadas. ¿De acuerdo? Ojo, se llama densidad espectral de potencia o también se conoce como espectro de potencia. Se representa con la letra S, esta X hace referencia al proceso estocástico X, y como estamos hablando de frecuencias, obviamente estoy en el dominio de la frecuencia. Y hay una relación entre la función de autocorrelación y la densidad espectral de potencia. Si yo calculo la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, entonces obtengo la densidad espectral de potencia. Miren, esto de aquí es transformada de Fourier. Ustedes se acordarán de algunas materias por ahí que deben haber hecho estos cálculos. Entonces, de nuevo, si calculo la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, obtengo la densidad espectral de potencia del proceso aleatorio.
Significado físico de la densidad espectral de potencia. Está relacionado con lo que yo les había dicho. Indica cómo está distribuida la potencia del proceso aleatorio en las diferentes frecuencias que lo componen. Y esto es importantísimo. Si es que esto no existiría, no podríamos diseñar un radio, no podríamos diseñar una televisión, no podríamos diseñar un teléfono celular, porque no sabría en cuáles frecuencias tengo que sintonizarle al equipo para que el equipo de telecomunicaciones funcione. Entonces, miren, aquí abajo yo tengo dos ejemplos de densidades espectrales de potencia. Generalmente se mide en dBms sobre hercio. Si ustedes hacen este cálculo de aquí, les va a dar en watts. De ahí le transformamos a miliwatts, de ahí sacamos 10 logaritmo en base 10 de los miliwatts y eso ya tenemos en dBm. Entonces, tengo aquí en dBm por hercio y aquí están dos señales diferentes. Esta señal de la izquierda me está diciendo que este proceso estocástico de la izquierda se caracteriza porque tiene mayor potencia en ciertas frecuencias. Por ejemplo, miren esto de aquí. Estos picos que ustedes están viendo aquí quieren decir mayor potencia. Quiere decir que, por ejemplo, esta señal de aquí, de la izquierda, tiene mayor potencia en esta frecuencia que está por aquí, que ha de ser un 2 punto algo, 2.2, supongamos. Donde hay mayor frecuencia donde hay mayor potencia es aquí. Más o menos estamos en el rango de 9.8 más o menos hercios. ¿De acuerdo? En este pico de acá. Entonces me está diciendo que en todas estas frecuencias existe mayor potencia. Y en cambio en estas frecuencias que estamos viendo por acá, prácticamente no se transmite ninguna potencia. Por otro lado, esta figura que estamos viendo a la derecha me dice que la densidad espectral de potencia es una constante. Este es el caso del ruido. Del ruido AWGN, que ya lo vamos a estudiar más luego. Esto de aquí me está diciendo que este proceso estocástico tiene exactamente la misma potencia en cualquier frecuencia. Eso me está diciendo. Entonces les anoto aquí, este proceso estocástico tiene la misma potencia en cualquier frecuencia. En cambio, este de acá se ve claramente de que hay potencia solamente en ciertas frecuencias, pero en otras no. ¿De acuerdo? Esta información semejante me daban otros parámetros, por ejemplo, cuando ustedes calculaban las transformadas de Fourier, cuando hacían análisis de las series de Fourier. Por ejemplo, los coeficientes de la serie de Fourier me dicen qué tanto de una frecuencia aparece en una señal. De alguna forma aquí también yo estoy viendo eso. Aquí estoy viendo qué tanto de una frecuencia aparece en una señal. O sea, en esta frecuencia en particular, ¿qué potencia se transmite? Ese es el significado físico de la densidad espectral de potencia. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Franklin Chimarro, ¿todo ok? Ingeniero, todo bien. ¿El gráfico de la derecha correspondería a un ruido blanco? Exactamente, ruido blanco. Sí, ya vamos, exactamente, ruido blanco. Ya vamos a analizar por qué se le llama ruido blanco, pero sí, correspondería a un ruido blanco. ¿Sí? ¿Quién me consultó? Yo, Ismael Gutiérrez, profe. Ismael. En efecto, Ismael, es un ruido blanco. Sí, más adelantito, con lo que ustedes leyeron para la semana 2, ahí se veía eso, ¿no es cierto? Y de la pregunta del control de lectura decía, ¿el ruido blanco se caracteriza porque es una variable aleatoria o es un proceso aleatorio con densidad espectral de potencia constante? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Concuerda conmigo, Ismael? Que no variaba ni en amplitud ni en frecuencia. Exacto. No cambia, o sea, claro, exacto. Su potencia no cambia en la frecuencia. O sea, es la misma potencia para cualquier frecuencia. Exactamente. Bien. Chévere, gracias. Hay algunas propiedades. Una de esas propiedades, y es una relación muy conocida en el campo de la física, por ejemplo, es muy conocida,
porque la trabajaron Einstein, la trabajaron Wiener, la trabajaron Khinchin, que es la relación que existe entre la densidad espectral de potencia y la función de autocorrelación. Entonces, por eso se conoce como relaciones de Einstein, Wiener, Khinchin. Me está diciendo que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación y viceversa. La función de autocorrelación es la transformada inversa de Fourier de la densidad espectral de potencia. ¿De acuerdo? Eso se conoce como relaciones de Einstein, Wiener, Khinchin. Una propiedad es esa. Otra propiedad importante. ¿Qué pasa si es que evalúo la densidad espectral de potencia en la frecuencia cero? Reemplacemos F igual a 0 aquí. Voy a reemplazar F igual a 0 acá. Y yo sé que E elevado a la 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces me queda la integral de la función de autocorrelación. Entonces, si es que yo evalúo en 0 la densidad espectral de potencia, entonces obtengo el área bajo la curva de la función de autocorrelación. O sea, es como que le estuviera integrando la función de autocorrelación. Solo que obviamente es mucho más fácil coger y reemplazar 0 en una función que tener que integrar otra función, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra propiedad importante. Otra propiedad aún más importante todavía, ¿sí? ¿Qué pasa? Si es que yo quiero calcular cuál es la potencia media o el valor cuadrático medio de un proceso estocástico, lo que hago es integrar toda la densidad espectral de potencia. Integro, o sea, calculo el área bajo la curva de la densidad espectral de potencia, ¿de acuerdo? Y con eso yo calculo la potencia media o el valor cuadrático medio de un proceso estocástico estacionario. Proceso, aquí está faltando la palabra, estocástico estacionario. Entonces, valor cuadrático medio de un proceso. Nosotros habíamos visto esto cuando analizamos las propiedades de la función de autocorrelación. Dijimos que si evalúo en 0 la función de autocorrelación, calculo el valor cuadrático medio del proceso. En otras palabras, cojamos esta función de acá y le voy a reemplazar tau igual a 0, o sea, tau igual a 0 aquí. Y si ustedes se fijan, aquí está tau igual a 0. Y yo sé entonces que esto de aquí se hace 1. Y entonces me queda solamente la integral de la densidad espectral de potencia. Entonces, yo tengo dos formas de calcular la potencia media o el valor cuadrático medio de un proceso estocástico. Si es que conozco la función de autocorrelación, reemplazo tau igual a 0 y listo. Pero si es que conozco la densidad espectral de potencia, integro la densidad espectral de potencia. ¿Sí? Entonces, miren, dos formas de llegar al mismo resultado. La densidad espectral de potencia de un proceso estacionario siempre es no negativa. ¿Por qué es no negativa? Porque representa potencia. ¿Sí? Entonces, la potencia no puede ser negativa. Entonces, siempre está por sobre el eje horizontal para cualquier valor de f. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que es no negativa. O sea, si es que le dibujara, por ejemplo, y si es que ustedes vieran alguna cosa así, eso ya no es una densidad espectral de potencia. ¿Por qué? Porque una densidad espectral de potencia siempre está por acá arriba. Siempre está sobre el eje horizontal. ¿Por qué? Porque es potencia. ¿De acuerdo? No existe potencia negativa. La densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio se representa con PSD, ¿no? Power Spectral Density. Power Spectral Density. La densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio de valores reales es una función par. ¿De acuerdo? O sea, S de x de f es igual a Sx de menos de f. Y habíamos visto que es una función par, que es una función impar, ¿no es cierto? Una función par simétrica al eje vertical. Y tiene sentido, porque si la función de autocorrelación es simétrica al eje vertical, obviamente la densidad espectral de potencia también debe serlo. Finalmente, esto de aquí solamente por conocimiento, esto no es que lo vayamos a utilizar, pero se los comento en caso de que algún momento vayan a utilizar. Nosotros también podemos normalizar la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia tiene un área. Entonces yo puedo hacer que el área, o normalizar esa área, cogiendo la densidad espectral de potencia y dividiéndole para el valor cuadrático medio.
o la integral, que es esto de acá. En ese caso se normaliza el área de la densidad espectral de potencia y en ese caso se caracteriza porque la densidad espectral de potencia empieza a tener algunas características parecidas a la función densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces me dice prácticamente cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria esté en determinados valores de frecuencia. Eso de ahí simplemente les comento por si algún rato ustedes necesitan. Hay cosas de aquí que créanme que van a aprender ustedes de aquí y a lo mejor en los siguientes niveles ya no vuelvan a utilizar más. Pero a lo mejor alguno de ustedes se va a hacer una maestría o un doctorado y créanme que ahí va a utilizar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Pero de aquí en adelante nosotros esa propiedad 6 es muy difícil que la utilicemos. Bien. Entonces, con base en lo que hemos dicho, o sea, en las propiedades 4 y 5, recordemos cuáles son las propiedades 4 y 5, dice que es no negativa y que es una función par. ¿De acuerdo? Es no negativa y es una función par. Con base en eso, entonces, les voy a consultar a ustedes y les voy a pedir vamos a pedirle a Efraín. ¿Está por ahí Efraín? Sí, qué buenas noches. ¿Cómo está Efraín? Buenas noches. Efraín, vamos a ver cuáles de estas 4 figuras que están aquí representan una densidad espectral de potencia con base en lo que hemos dicho, con base en que hemos dicho que es una función no negativa y que es una función par, o sea que es simétrica al eje vertical que está aquí. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto. La primera, literal A, ¿será una densidad espectral de potencia? ¿Sí o no? La primera sí. Sí, ¿no es cierto? En efecto, porque estamos cumpliendo con la simetría en torno de este eje, y aparte es una función no negativa porque vale 1. De acuerdo. Perfecto. Gracias, Efraín. Vamos con la segunda usted mismo. La B, ¿será o no será? La segunda ya no es porque tiene valor no positivo. Exactamente. Miren cómo se está yendo hacia abajo del eje del valor de 0, ¿no es cierto? Entonces, mismo que sea simétrica, pero se está yendo hacia abajo. Entonces, esta no es. La letra C, Efraín. La tercera sí es PCD porque es valor positivo y además es función par. Perfecto. En efecto, esta sí es. Ok. ¿Y la última? Y la última no es porque tiene un valor negativo. Perfecto. Negativo y también no Y es también par. no es par. Ajá. Perfecto. Muchas gracias, Efraín. Bien. Entonces, esta no es. Gracias. Entonces, la respuesta sería que el literal A y el literal C son funciones densidades espectrales de potencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a esto que acabamos de hacer aquí? ¿No? Ok, avancemos un poquito. ¿Qué pasa ahora? El mismo problema que teníamos antes. ¿Qué pasa si es que a la entrada yo tengo un proceso estocástico, pasa por un filtro y a la salida tengo otro proceso estocástico? ¿Qué pasa ahora con la densidad espectral de potencia? ¿De acuerdo? Bien, si yo quiero calcular el valor cuadrático medio del proceso aleatorio de salida, yo puedo hacerlo también utilizando la respuesta en frecuencia del filtro. Entonces, si yo conozco la densidad espectral de potencia del proceso de entrada y conozco la transformada de Fourier o la respuesta en frecuencia del filtro, entonces la densidad espectral, perdón, el valor cuadrático medio del proceso aleatorio y de t se calcula de esta forma que estamos viendo aquí. Ya vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Justo vamos a hacer un ejemplo utilizando estas fórmulas para que ustedes vean que así viendo solo la fórmula uno dice, ¿y ahora cómo utilizo eso? Pero ya haciéndolo en la práctica ya es un poquito más intuitivo. ¿De acuerdo? Entonces solo por favor tengan en cuenta esto. Si es que yo conozco la densidad espectral de potencia del proceso de entrada y conozco la respuesta en magnitud o respuesta en frecuencia que se le llama del filtro o del sistema por el que está pasando el proceso estocástico, yo puedo calcular el valor cuadrático medio
utilizando esta fórmula de aquí. Una cosa importante, y esto voy a utilizar muchísimo, tanto en esta materia como en la materia de comunicaciones inalámbricas. La norma al cuadrado, si x es un número complejo, ¿sí? X pertenece a los complejos. La norma al cuadrado de x, ¿sí? No es x por x, ¿sí? Eso está mal. Es x por x conjugado. Esto anotarse, por favor. Eso voy a utilizar en algunas ocasiones. ¿Sí? Entonces, la norma al cuadrado de un número complejo es x por x conjugado. Y ustedes pueden comprobar eso. Por ejemplo, supongamos que x es igual a 2 más 3j. La norma de x, ¿sí? Por Pitágoras es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. La norma al cuadrado de x es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ustedes pueden comprobar en sus casas que esto tiene que darles el mismo resultado numérico. Sí, les dejo como tareita si quieren para que hagan en su casa y vean que no estoy mintiendo. Entonces, la norma al cuadrado de un número complejo es el número complejo por el número complejo conjugado. ¿Sí? Por si no se acuerdan, el conjugado de x, en este caso de aquí, x conjugado es igual a 2 menos 3j. El conjugado cambia el signo del imaginario, ¿no? Por si acaso. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a eso que acabé de indicar? ¿No? Por si acaso. ¿Cuánto es j al cuadrado? ¿Quién me recuerda? Menos 1. Perfecto. Menos 1. Exacto. Menos 1. ¿Sí? Cuando hagan x por x conjugado, ahí van a encontrar por ahí un j al cuadrado y ahí solo acordarse que j al cuadrado es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso por favor, que son conceptos básicos que no hay que olvidarse. Entonces, ahora, si yo quiero conocer cuál es la densidad espectral de potencia del proceso Y de T, o sea, SY de F, lo único que hago es multiplicar la respuesta en magnitud del filtro al cuadrado por la densidad espectral de potencia del proceso de entrada. ¿Sí? Estas formulitas simplifican mucho las cosas y nos permiten obtener resultados rápidos. Entonces, si yo conozco la densidad espectral de potencia del proceso de entrada y conozco la respuesta en magnitud del filtro, ¿sí? Yo automáticamente ya puedo conocer cuál es la densidad espectral de potencia del proceso de salida. Ok. Y vamos a hacer un par de ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este de aquí no es muy corto. No es muy largo, perdón. Lo voy a hacer aquí mismo. El otro es un poquito más largo y ese lo vamos a hacer en Word para que quede grabado. Este lo voy a hacer aquí, así que vayan copiando, por favor. No es muy largo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos hecho antes otro ejemplo. El ejemplo 1. ¿De acuerdo? Donde el ejemplo 1, bueno, primero leamos este ejemplo 3. Le voy a pedir por favor a Paula Tillería que me ayude leyendo el ejemplo, por favor. Ya, profe. A ver, dice, considera una señal x de t, a por coseno de 2pi fct más teta, donde a y fc son constantes y teta es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre 0 y 2pi. Determine la PCD para el proceso x de t, la densidad Perfecto. espectral de potencia. Eso mismo. Chévere, muchas gracias. Entonces, en el ejemplo 1, nosotros habíamos encontrado la función de autocorrelación para el proceso x de t. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo 1, que también lo cargué en el aula virtual, nosotros habíamos demostrado
que la función de autocorrelación del proceso x de t era igual a cuadrado sobre 2 coseno de 2pi f sub c por tau. Esto de aquí del ejemplo 1, ¿sí? Lo que me está preguntando ahora es ¿cuál es la densidad espectral de potencia de este proceso x de t? Esa es la pregunta. Y ahí nosotros podemos utilizar algo. Había una propiedad, ¿no es cierto? Que les había dicho esta de Einstein-Wiener-Khinchin, que me da la relación entre la densidad espectral de potencia y la función de autocorrelación. Entonces, de esa propiedad, yo sé que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. ¿De acuerdo? Esto, ya. Esto de aquí es la frecuencia central, ¿no? Esta de acá es otra frecuencia. Esto de aquí es solo frecuencia y esto de aquí es la frecuencia central en la que está viajando esta onda sinusoidal. Esto de aquí es solo f. Esta f sub c de acá es una constante para nosotros. Entonces lo que tendría que hacer es integrar. Hagamos esa integral y nos va a permitir entender un par de cositas. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque luego este concepto se utiliza en modulación. Entonces, esto de aquí sería reemplazando integral de a cuadrado sobre 2 coseno 2pi fc tau por e a la menos j 2pi f tau de tau. Esto de aquí es una constante, puede salir al cuadrado sobre 2, integrar de menos infinito a más infinito del coseno de 2pi fc tau e a la menos j 2pi f tau. Inge, ¿ahí ya los límites no cambian de 0 a 2pi o no? Perdón. Ahí los límites ya no son de 0 a 2pi. Ya, a ver, recuerde que estamos integrando en tau, ¿sí? Y tau es una diferencia de tiempos, y el tiempo puede ir de menos infinito a más infinito. No estamos integrando en ninguna variable aleatoria que tenga que ver con el coseno, ¿sí? O sea, el tau es una diferencia de tiempos. Acuérdese que la función de autocorrelación, por ejemplo, unas gráficas que hemos hecho, la función de autocorrelación era una cosa que venía así, y se podía ir así, por ejemplo, y aquí estaba tau. Y entonces este tau viene desde menos infinito y se va hasta más infinito. Ya, ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso acordemos. El tau es una diferencia de tiempos. Entonces, el tiempo puede ir desde menos infinito a más infinito. Y si ustedes se fijan, esto de aquí es la transformada de Fourier del coseno. Eso es la transformada de Fourier del coseno y eso es algo ya conocido. Ustedes ya algunas veces deben haber utilizado tal vez. Y les voy a escribir aquí abajo por si no se acuerdan. La transformada de Fourier, de acuerdo, del coseno. Voy a escribir coseno 2pi fc tau. La transformada de Fourier del coseno es un medio que multiplica a una delta f menos fc más delta de f más fc. Entonces la transformada de Fourier del coseno, dibujándole por aquí a un costadito, eran dos deltas. Esto en el dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Una que está en menos fc y otra que está en fc. Esa es la transformada de Fourier del coseno. Entonces simplemente esto de acá arriba me va a quedar a cuadrado sobre 4, porque acá está el medio y acá está este otro medio, que multiplica a delta de f menos f sub c más delta de f más f sub c. Y esa es la respuesta. Entonces,
suponiendo que x de t sea ese proceso estocástico que está ahí arriba, a coseno 2pi fct más teta. Y acuérdense que teta era la variable aleatoria, ¿no es cierto? Uniformemente distribuida entre 0 y 2pi, y en el ejemplo 1 calculamos la función de autocorrelación de esa cosenoidal, o senoidal para hablar con más propiedad. Entonces, si saco la densidad espectral de potencia y le dibujo, me está diciendo lo siguiente, me está diciendo que yo aquí tengo a cuadrado sobre 4 y acá tengo a cuadrado sobre 4. ¿Qué habíamos dicho de la densidad espectral de potencia? Sí, esto de aquí es la PSD, o sea, Sx de F. La densidad espectral de potencia me dice dónde lleva potencia o energía esa señal. ¿Dónde lleva potencia esa señal? Supongamos que nosotros transmitimos una señal de telecomunicaciones en la frecuencia de 850 MHz. Sí, 850 MHz, por ejemplo. O sea, es una frecuencia bien alta que se utiliza en telefonía celular. Si es que transmito un proceso estocástico de esta forma, ese proceso estocástico únicamente lleva potencia en la frecuencia 850 MHz. Solo ahí lleva potencia. Y ustedes me van a decir, pero menos 850 MHz, ratito. Nuestro amigo Fourier hizo una herramienta matemática. Por el hecho de que esto es matemático, es que aparecen las frecuencias negativas. Pero en la práctica, las frecuencias negativas no existen. En telecomunicaciones no hay frecuencias negativas. Solo hay frecuencias positivas. Entonces, si queremos desde el punto de vista matemático, podríamos decir que una parte de la potencia va en menos 850 MHz y otra parte de la potencia va en 850 MHz. Desde el punto de vista matemático. Pero desde el punto de vista ya práctico, o sea, en telecomunicaciones, yo voy a encontrar que si transmito esta señal de aquí, si transmito un proceso estocástico con estas características, solo voy a encontrar que llevo potencia en la frecuencia de 850 MHz. Y en base a eso, entonces yo puedo diseñar un receptor que únicamente, o puedo diseñar un receptor con un filtro, por ejemplo, que solamente trate de recuperar esta frecuencia de aquí. Perdón. Ya me regresó. Ya. Puedo utilizar un filtro que solo trate de recuperar esta señal de aquí, y con eso yo ya consigo recuperar la señal que estoy transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importantísimo entender estos conceptos de densidad espectral de potencia. Preguntas, por favor. ¿No? Vanessa, ¿todo claro? Sí, profe. Gracias. Nelson. Nelson Coral. No está. Patricio Moreno. Inge, yo tengo una pregunta. O sea, no entendí la última parte de cuando, asumió que F C era 850 MHz. ¿Por qué hice esto? Esto es un ejemplo nada más, ¿sí? Dije, supongamos que transmiten una señal aleatoria donde FC vale 850 MHz. Escogí ese ejemplo nada más porque es la frecuencia que se utiliza en telefonía celular. Entonces, le decía que supongamos que transmitimos un proceso estocástico con esa frecuencia central. Que si nosotros vemos la densidad espectral de potencia, vamos a ver este dibujito que estamos viendo acá abajo. Entonces, la densidad espectral de potencia me está diciendo que únicamente se lleva energía aquí y aquí, o potencia. ¿De acuerdo? En las otras frecuencias no llevo absolutamente nada de información. Entonces, en el receptor,
yo puedo utilizar un filtro para tratar de recuperar solo esta señal de aquí y poder recuperar la información que transmitió el teléfono celular, por ejemplo. Eso era un ejemplo nada más así. ¿Quedó más claro ahí? Ya, sí, profe. O sea, y la parte donde sacamos la PSD era lo que, la transformada de Fourier del coseno, ¿verdad? Exacto, acá arriba. Este sería el resultado o la respuesta de nuestro ejercicio. Esto de aquí solamente fue un ejemplo para entender la parte física. ¿De Ya, acuerdo? listo. Gracias. Chévere. Ok. Entonces, ahí está, sí, ahí está el ejercicio. Igual cualquier cosa, ya saben que esto queda grabado y pueden volverlo a ver. Profe, Sí, no sé si me puede escuchar, soy yo, Nelson. sí, Nelson. Cada rato se me está pausando la llamada, o sea, la clase no, mi internet está hecho pedazos, entonces por eso no le puedo responder a ratos o así. Pero sí Tranquilo, estoy Nelson. Chévere. intentando tomar capturas, pero no me corre ratos y se me queda colgado. Bueno, tranquilo, Nelson. Trate de ahí de entender lo que pueda. Igual recuerde que eso se está grabando, ¿sí? Gracias, Y, profe. y ahí cualquier cosa igual me avisa. Gracias, profe. Chévere, gracias por la respuesta. Ok, entonces, bien, aquí está este ejercicio 3 y vamos, aquí está el resultado, ¿de acuerdo? Que es el resultado del ejercicio. Y vamos con el ejemplo 4. Este es el ejemplo con el que cerramos esta primera presentación, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. No es muy largo también, le voy a hacer aquí. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir haciendo ahí despacito. Déjenme coger un marcador aquí. Perfecto. El ejemplo 4 dice lo siguiente. Dice, en la figura, la respuesta en magnitud de un filtro es HF, ¿sí? Entonces, miren, yo tengo un proceso aleatorio, X de T, que va a pasar por un filtro y va a salir acá el proceso aleatorio Y de T. Y aquí yo ya tengo un filtro. Y lo bueno es que por suerte ya me está dando la respuesta en magnitud del filtro. O sea, ya no tengo que sacar transformadas de Fourier ni nada de esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ya me da la respuesta en magnitud del filtro y me dice que vale 1/2 en frecuencias que están entre -5 y +5 hercios. Por si no se acuerdan, esa notación quiere decir -5, menor o igual que F, menor o igual que 5. Y 0 caso contrario. Entonces, si yo quiero dibujarle a la respuesta en magnitud del filtro, le voy a dibujar aquí. ¿Por qué se le llama respuesta en magnitud y se le calcula con valor absoluto? Porque recuerden que a veces la transformada de Fourier devuelve números complejos. Entonces, para dibujar un número complejo, yo tendría que dibujar en más dimensiones. Entonces, lo que se acostumbra es graficar la respuesta en magnitud, o sea, la norma de esos números complejos. Y ya me está dando aquí la respuesta en magnitud. Y me está diciendo que entre -5 y 5 vale 1/2. Y fuera de eso vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el HDF, la respuesta en magnitud. Y aquí, bueno, disculparán el dibujo un poco chueco, pero y aquí afuera vale 0. ¿Ok? Y aquí dentro vale 1/2. Y dice, y la densidad espectral de potencia del proceso aleatorio X de T, o sea, la densidad espectral de potencia de este señor de aquí, es esto de acá. La sinc al cuadrado de F. He cogido ese ejercicio, ese ejemplo en particular, para que se acuerden qué es la sinc. Pregunta dice, literal A, determine la potencia media y literal B, la densidad espectral de potencia del proceso Y de T. Recuerden que la potencia media era lo mismo que el valor cuadrático medio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está ya prácticamente toda la información que necesito. ¿Por qué? Vamos a literal A. Y nosotros habíamos visto, dentro de las formulitas que teníamos, que la potencia media del proceso Y de T es igual a la integral de la respuesta en magnitud al cuadrado por la del filtro por
la densidad espectral de potencia del proceso de entrada. ¿De acuerdo? La potencia media, recuerden, es un valor, es un número. Entonces yo aquí tengo que calcular un número. Bien. Ahora, lo que me está diciendo es multiplica esto de aquí por la zinc. La zinc, por cierto, ¿quién es la zinc? Les voy a escribir acá abajo para que se acuerden. Zinc de x es igual a seno de pi x sobre pi x. Anotar por ahí en algún ladito. Zinc de x es seno de pi x dividido para pi x. Entonces esto de aquí es una función que va desde menos infinito y va hasta más infinito. Y esta función que va de menos infinito a más infinito se va a multiplicar por esta otra función que estamos viendo acá, que vale un medio entre menos 5 y 5 y 0 fuera de este. Les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuáles serán ahora los límites de integración? ¿Serán todavía de menos infinito a más infinito? ¿Qué opinan? No, profe. No, ¿no es cierto? ¿De dónde a dónde sería? ¿Con quién tengo el gusto? Karen, según yo es de menos 5 a 5. Perfecto, exactamente, Karen. Gracias. En efecto, es de menos 5 a 5. Y no tiene sentido que yo integre de menos infinito a más infinito porque fuera del intervalo menos 5 a 5, esta función vale 0. Entonces prácticamente le va a matar a lo que le multiplique por la 5. Entonces Karen lo dice bien. Simplemente voy a integrar de menos 5 a 5 porque ahí es donde está definida la respuesta en magnitud. Entonces sería de menos 5 a 5. Y aquí me dice la respuesta en magnitud al cuadrado. O sea, un medio al cuadrado. Porque sé que entre menos 5 y 5 vale un medio. Y por la zinc al cuadrado sería seno al cuadrado de pi f sobre pi cuadrado sobre f al cuadrado de f. Y se acabó. Y recuerden que esto de aquí es una integral numérica, ¿no es cierto? O sea, ponernos a hacer a mano a estas alturas de la vida, ya no. Cogen, meten en Symbolab, en Wolfram Matemática, en MATLAB, en lo que ustedes quieran esta integral. Y el resultado de esto de aquí les va a dar 0.2449. Entonces, la potencia media del proceso estocástico a la salida del filtro es 0.2449. Esa es la respuesta. ¿Alguna consulta, por favor, con lo que acabé de hacer? ¿No? Ok. Vamos ahora con el literal B. El literal B dice, calcule ahora la densidad espectral de potencia del proceso YDT. También había una formulita que dice que la densidad espectral de potencia del proceso de salida es igual a la respuesta en magnitud del canal o del filtro. Esto de aquí, recuerden, es un filtro o puede ser visto como un canal también. Imagínense un par trenzado de cobre. ¿Sí? El cobre que lleva... El cobre que lleva, ¿cómo es? Que lleva el teléfono, por ejemplo. Antes ya teníamos los teléfonos por cobre, ahora ya algunos teléfonos son por fibra óptica. Ese cobre, a ese par trenzado de cobre, yo le podría de alguna forma calcular esa respuesta en magnitud. ¿De acuerdo? Hay equipos que permiten hacer eso. Entonces, si yo logro calcular cuál es la respuesta en magnitud de ese canal de cobre, de ese cable de cobre, y a la entrada le coloco una señal que tenga una densidad espectral de potencia de esta de aquí, yo puedo calcular cuál es la densidad espectral de potencia a la salida. Entonces, la formulita me decía que esto es al cuadrado por la densidad espectral de potencia del proceso de salida. Y entonces, esto de aquí es fácil. Me está diciendo esto al cuadrado por esto de acá. Entonces, si ustedes se fijan, esto de aquí va a ser igual a esto. En este intervalo que estoy
dibujando acá arriba, entre menos 5 y 5 hercios, ¿sí? Voy a elevar al cuadrado la magnitud, entonces me queda 1 medio elevado al cuadrado por Sx de f. Sx de f es sinc al cuadrado. Sinc al cuadrado de f. Eso para el intervalo que está entre menos 5 y 5 hercios. Y afuera, como vale 0, 0 por cualquier cosa es 0, 0, caso contrario. Y esa es la respuesta. Ese 1 medio que está al cuadrado ahí es 1/4, ¿no es cierto? Entonces, la densidad espectral de potencia del proceso de salida simplemente va a ser este producto de aquí. Y como este señor de aquí está definido en intervalos, ¿no es cierto? Yo también puedo escribir este otro de acá definido en intervalos.